Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Entonces ya ahora sí lo que sería la parte de síntesis orgánica en los laboratorios. Vimos un poquito de introducción a lo que es la síntesis en la parte de polímeros. Eh, Hay unas reacciones bastante sencillas. Ya ahora vamos a trabajar un poco más en lo que se conoce o lo que se entiende más como síntesis cuando estamos en un laboratorio orgánica. Hacer ya eh, síntesis más controladas, con, con más detalle en las condiciones en que se trabajan, en los reactivos y en los productos que se obtienen. Y vamos a iniciar precisamente con sustitución electrofílica aromática. Es una reacción que ya ustedes vieron en el curso de teoría, ya vieron las variantes, espero, según lo que dice el cronograma de teoría, entonces ya deberían conocerlo bastante bien este tipo de reacciones. Y lo que nosotros vamos a hacer es, entonces, la bromación o, bueno, añadir un bromo en la acetida. Eh, Esto va a ser un repaso así muy rápido porque ya ustedes lo vieron en teoría. Recordemos que los compuestos aromáticos son sumamente estables. Entonces, cuando hacemos una reacción con un electrófilo, tenemos dos opciones. Bueno, el primer paso siempre va a ser que el electrófilo se añada a alguno de los dobles enlaces de ese anillo aromático y nos queda un carbocatión. Y aquí es donde surgen las dos opciones. O con el nucleófilo que queda, nucleófilo base, dependiendo de cómo actúe, pueden pasar dos cosas. Ese nucleófilo se une en la carga positiva, se une al carbocatión y genera una reacción de adición. Entonces, tenemos una adición de electrófilo-nucleófilo sobre el doble enlace. Las reacciones características que ocurren sobre los alquenos, por ejemplo, cuando adicionamos HX o cuando hidratamos un alqueno o cuando adicionamos también un halógeno, por ejemplo, bromo 2 o cloro 2. Esas son las reacciones de adición. En los aromáticos sucede más bien una reacción de sustitución. Entonces, cuando se tiene el carbocatión, esa parte negativa o la contraparte del electrófilo actúa más bien como una base y se lleva el hidrógeno del anillo aromático, generando que el resultado neto sea cambiar un hidrógeno por nuestro electrófilo. ¿Y por qué sucede de esta manera? Porque así lo que hacemos es recuperar el anillo aromático, recuperamos la aromaticidad y por lo tanto recuperamos la estabilidad del compuesto. Si hubiera ocurrido una reacción de adición, entonces perdemos el anillo aromático, perdemos esa estabilidad que me dan los compuestos aromáticos, por lo tanto es un resultado mucho menos probable. Cuando tenemos sustituyentes sobre ese anillo aromático, entonces esos sustituyentes ejercen un efecto de la posición en la que va a ocurrir esa sustitución electrofílica aromática. Entonces, por ejemplo, tenemos orientadores ortopara, que esos orientadores ortopara se deben a que cuando ocurre la sustitución, ya sea en la posición orto o en la posición para, entonces en la resonancia del carbocatión, en algún momento esa carga positiva me queda adyacente al sustituyente. Entonces, ¿cuáles son los sustituyentes ortopara orientadores o también ortopara directores? Son aquellos que tengan la posibilidad de neutralizar un poquito esa carga positiva o de contrarrestarla. Por ejemplo, una cadena de carbonos como este metilo, que la estabiliza esa carga positiva por un efecto inductivo de inducción de carga. Podemos tener grupos electronegativos o grupos también con pares de electrones libres
que me permitan entonces distribuir esa carga positiva por un paso adicional de resonancia. Por ejemplo, si aquí tenemos un oxígeno, entonces esos pares de electrones del oxígeno pueden hacer resonancia y nos llevamos la carga positiva a un paso más de resonancia, o sea, queda distribuida todavía más que simplemente con el anillo. Y lo que sucede con estos orientadores ortopara, bueno, si la sustitución ocurriera en meta, que no ocurre o ocurre muy poco, es que esa carga positiva solamente está estabilizada por la resonancia del anillo. El sustituyente, el metilo en este caso, no ejerce ningún efecto de estabilización sobre esa carga. Entonces, entre las posiciones donde sí se estabiliza y la posición donde no se estabiliza, pues por supuesto va a estar más favorecida esas posiciones donde la carga positiva del carbocatión sí está estabilizada. Bueno, acá lo que les decía con el fenol, entonces con grupos que tengan un par de electrones disponibles, un par de electrones libres, entonces podemos tener una estructura adicional de resonancia. Entonces la carga todavía más estabilizada. Pero luego también tenemos otros sustituyentes donde más bien esa carga adyacente al sustituyente es perjudicial o no está bien visto. ¿Por qué? Bueno, esos sustituyentes tienen más bien una carga parcial positiva o una carga completa positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si por resonancia la carga positiva me queda en este carbono y el sustituyente tiene esta carga positiva, como la vemos acá, me están quedando dos cargas positivas o dos cargas parciales positivas, me están quedando juntas. Y eso nosotros ya sabemos que es muy poco estable, porque dos cargas iguales se van a repeler. Entonces, esta estructura va a ser menos estable. En este caso, este tipo de sustituyentes más bien orientan a meta, no porque se estabilice la carga positiva, sino más bien porque no se desestabiliza esa carga positiva. Sería más o menos como el menos malo de las tres posibilidades, para verlo de alguna manera. Y aquí un resumen que está en el libro también de los que son ortoparadirectores y metadirectores. Algo también llamativo es que la mayoría de los ortoparadirectores son activadores del anillo. Es decir, como me dan, como son donadores de carga de electrones o de carga negativa hacia el anillo aromático, ese anillo aromático se hace más reactivo. Entonces, me favorecen que ocurra una reacción de sustitución electrofílica aromática. Los metadirectores más bien son desactivadores del anillo. ¿Y esto por qué? Porque esos metadirectores tienen una carga positiva que más bien sustraen electrones del anillo. Entonces, por decirlo de alguna forma, hacen el anillo aromático menos negativo, hacen que tenga menos electrones y por lo tanto menos reactivo. Y aquí un caso especial es el de los halógenos, que son desactivadores, pero son ortoparadirectores. ¿Y por qué es esto? Bueno, los halógenos son grupos muy electronegativos. Entonces, van a sustraer electrones del anillo precisamente por esa electronegatividad tan alta que tienen. Sin embargo, también poseen pares de electrones. Entonces, desactivan el anillo hacia la reacción de sustitución electrofílica aromática, pero una vez que ocurre la adición del electrófilo, entonces es como que dicen, bueno, ¿ya qué? Ya se unió el electrófilo, estabilicemos la carga con estos pares de electrones que nosotros tenemos. Entonces, por eso
la situación especial con los halógenos. Ortoparadirectores por los pares de electrones libres que poseen, pero desactivadores del anillo por su alta electronegatividad. ¿Y qué sucede si tenemos varios sustituyentes? De ahí simplemente hacemos una suma de los efectos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un grupo metilo y un grupo nitro. Ambos orientan a las mismas posiciones, entonces de fijo una sustitución electrofílica aromática va a suceder en alguna de estas posiciones. El metilo, que es un ortoparadirector, la posición para está ocupada. El grupo nitro, que es un metadirector, entonces orienta a las mismas posiciones, a la posición orto respecto al metilo. En una competencia entre el hidroxilo y el metilo, acá en este caso, el metilo ambos son orientadores ortopara, sin embargo, el metilo orienta por inducción y el hidroxilo orienta por resonancia. Entonces, el efecto del hidroxilo va a ser un efecto más fuerte, es un orientador ortopara más fuerte, eso lo vemos también acá en la tablita, donde si tenemos pares de electrones libres, vamos a tener una donación más fuerte, una estabilización mejor de la carga, y por lo tanto son activadores ortopara, directores ortopara más fuertes. Entonces, en este caso, a la competencia el hidroxilo para la sustitución sobre este anillo. Y bueno, hay que tomar en cuenta también un poco lo que es el impedimento estérico. Por ejemplo, acá ambos son orientadores ortopara, entonces esta posición está favorecida por la estabilidad que se genera en la carbocatión. Sin embargo, está en medio de dos grupos, de dos sustituyentes, que si bien no son relativamente grandes, pues son muchísimo más grandes que el hidrógeno. Entonces, esta posición está impedida estéricamente. Entonces, la sustitución sucede en las otras dos posiciones favorecidas. Y luego, bueno, este es otro caso donde se da una suma de los efectos de un director ortopara, que es el metilo, y un orientador meta, que es el nitro. Entonces, se favorecen estas dos posiciones y obtenemos una mezcla de productos. Ahora, algo que exactamente no les puse ningún ejemplo, pero ¿qué sucede si tenemos un orientador ortopara que me dirige unas posiciones del anillo y un orientador meta que me dirige otras posiciones del anillo? Bueno, en ese caso nos vamos también a la tablita, a esa tabla de acá, y nosotros vemos que los metadirectores están más a la derecha, que son desactivadores del anillo, y los ortoparadirectores en su mayoría son activadores del anillo. Entonces, en una competencia entre un ortoparadirector y un metadirector, va a ganar el ortopara, va a predominar el efecto estabilizador de el ortoparadirector. Ok, eso es un repaso muy rápido de la sustitución electrofílica aromática. Ahora lo que nos atañe a nosotros. Vamos a realizar la bromación de la acetanilida. Entonces, bueno, tenemos nuestro sustrato, que es la acetanilida, un anillo aromático monosustituido con un grupo amida, y queremos hacer la bromación. Entonces, vamos a tener algunos posibles productos. Entonces, les voy a pasar una pequeña encuesta y les doy un minuto para que respondan. ¿En cuáles posiciones respecto a la amida deberíamos esperar esa sustitución?
Bueno, unos segundos más para los que faltan de responder. Esto no es un quiz, ¿verdad? No se asusten tampoco. Ok, unos 10 segundos más para los que faltan. Muy bien. Ok, creo que ustedes pueden ver los resultados acá. Entonces, tenemos casi un 60% que dice que la posición orto y un 63% que dice que la posición para también, y hay un 11% que dicen que la posición met. Son favorecidas por este sustituyente. Recordemos que la mina, o bueno, la amida, en este caso el nitrógeno, tiene un par de electrones disponibles acá. Ese par de electrones podrían entrar en resonancia y estabilizar una carga positiva que quede en este carbocatión. Entonces, la mina es un orto para director. Eso quiere decir que vamos a tener las dos posiciones en orto y la posición en para favorecidas para que ocurra la sustitución, para que se una el bromo en estas posiciones. Ahora, en la segunda pregunta, ¿cuál es el producto mayoritario? Acá tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Bueno, ya sabemos que el producto debería estar en orto o en para, en la posición orto o en la posición para. Entonces, el meta ya lo descartamos. Pero entre la posición orto y la posición para, ¿cuál es más favorecida para que ocurra la sustitución? Bueno, veamos que en este caso tenemos un grupo amida que es bastante grande. Entonces vamos a tener un efecto bastante significativo de repulsión estérica sobre las posiciones orto. ¿Y qué me da como resultado? Bueno, que la posición más favorable para que se una el bromo va a ser entonces la posición para, la posición 4. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el producto principal, el producto esperado para este laboratorio, la 4-bromo acetanilida. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto de esta reacción que es muy importante. Normalmente en una bromación, como se ve en teoría, es agreguemos el bromo al anillo aromático y utilizamos algún catalizador. Sin embargo, hay un problema con utilizar bromo. El bromo, que en estado elemental es líquido, pues es bastante corrosivo y bastante tóxico, pero además es un líquido muy volátil. Eso significa que no solamente existe el riesgo de trabajar con un líquido peligroso, sino que ese líquido desprende gases bastante peligrosos y bastante dañinos para la salud. Entonces, con esto, pues
en parte también con la química verde, se ha buscado una forma de realizar esta misma reacción, pero partiendo de reactivos que sean un poco más seguros y más sencillos de trabajar. Entonces, hay una forma que es partiendo de bromuro de sodio, obtener el bromo molecular que necesitamos para la reacción, pero ese bromo lo generamos in situ, es decir, en el mismo recipiente en que estamos realizando la reacción. Entonces, nosotros partimos con bromuro de sodio, que es una sal que no es peligrosa, que podemos manejarla fácilmente. Entonces, eso es lo que nosotros adicionamos al recipiente donde realicemos la reacción y mediante algún tipo de transformación vamos generando el bromo directamente en ese recipiente. Eso es a lo que se conoce como in situ, generarlo en el mismo lugar donde ocurre la reacción. ¿Y por qué? Porque conforme nosotros vamos generando el bromo, este bromo va reaccionando con la acetanilida. Entonces, no vamos a tener en ningún momento que trabajar con bromo líquido ni con esos vapores peligrosos que genera el bromo. Ahora, la pregunta es, según el procedimiento que vamos a seguir en este laboratorio, ¿cómo es que ocurre esta reacción? ¿Cuál es la reacción que está ocurriendo? ¿Qué se necesita para poder transformar el bromuro de sodio o, en su defecto, el bromuro, que es lo que nos interesa, poder transformar ese bromuro al bromo molar? Y esa pregunta se las voy a dejar a ustedes, más bien. Ahora, eh, para nosotros, bueno, para tener un correcto cálculo del rendimiento del producto, hay que realizar un cuadro de síntesis. Entonces, estos son los reactivos eh, que nos van a importar para obtener nuestro producto. Por supuesto, la acetanilida, que vamos a partir de 7.4 milimoles, del bromuro de sodio, que se utilizan 1.8 gramos, y nos va a interesar también el hipoclorito de sodio. Bueno, aquí les voy a dar una pista para la pregunta anterior, porque a partir del bromuro de sodio y del hipoclorito es que nosotros logramos obtener el bromo. Pero queda pendiente la pregunta de cómo, qué es lo que ocurre. Tal vez les funcione devolverse un poquito a química general al balanceo de reacciones redox. Entonces tenemos la reacción entre hipoclorito, entre el bromuro, y eso nos tiene que generar el bromo. A partir de este cuadro de síntesis que se crea con estos tres reactivos, entonces se puede calcular, como se hace en química general, la masa teórica del producto, que ya vimos cuál era el producto que nosotros esperamos, que es el 4-bromoacetanilida. Ahora, otro aspecto importante del procedimiento, bueno, nosotros vamos a agregar los reactivos, agregamos también etanol y ácido acético al recipiente, y esto se coloca en un baño de hielo. ¿Por qué es necesario colocar esta mezcla en un baño de hielo? ¿Por qué la reacción tiene que llevarse a cabo en un baño de hielo? Y esta es otra pregunta que les voy a dejar a ustedes de tarea. Y para buscar la respuesta, una pista que les voy a dar es que tiene que ver con la posición en la que se va a sustituir el bromo. Lo que ya vimos, que ustedes respondieron, la mayoría respondieron bien. La posición en la que se va a unir el bromo también depende un poquito de la temperatura a la que estemos trabajando. Y nosotros vamos a trabajar a bajas temperaturas, por eso el baño de hielo. Entonces, por ahí va la respuesta. Luego,
vamos a agregar el Clorox, que es el cloro comercial, el que estamos utilizando ahora en todo momento para desinfección. Ese Clorox es el que nosotros utilizamos para la reacción. Entonces, vean un poco también la parte verde de la reacción, la parte simplificada. En vez de trabajar con bromo, que es bastante corrosivo, pues estamos trabajando con bromuro de sodio, una sal bastante fácil de manejar, sin mucho peligro, y con cloro que lo podemos conseguir fácilmente en cualquier supermercado, que se puede trabajar sin, con algunos cuidados, pero sin mayores preocupaciones. Recordemos que el cloro siempre tiene por ahí alguno, eh, cierta peligrosidad que hay que tomar en cuenta a la hora de manipularlo, pero, por ejemplo, bueno, si nos cayera un derrame de cloro en la mano, tampoco es fatídico. Uno simplemente se lava bien y no pasa a más. Además de que es un cloro bastante diluido, el que nosotros podemos conseguir en cualquier supermercado. Está normalmente entre el 3 y el 5%. Entonces, por ahí también eso nos ayuda a manejarlo con cierta libertad, con cierta tranquilidad. Ahora, algo que hay que tener mucho cuidado en esta reacción es que ese cloro hay que adicionarlo gota a gota, es decir, lentamente. Se adicionan aproximadamente unos 15 mililitros y esos 15 mililitros tienen que agregarse en un lapso de 20-30 minutos. Eso es más o menos una gota cada 4 o cada 6 segundos. Tiene que ser una adición sumamente lenta. Entonces, otra vez, una pregunta para ustedes. ¿Por qué esa adición tiene que ser tan lenta? Y espero sus respuestas probablemente, bueno, de hecho, eh, espero sus respuestas en el foro. Abrir una discusión. ¿Cuáles son sus teorías o pueden encontrar al respecto? ¿Por qué esa adición tenemos que hacerla gota a gota? Por supuesto, con agitación constante. ¿Por qué ese lapso tan grande? ¿Por qué no agregar esos 15 mililitros con una probeta de una vez al Erlenmeyer que se mantiene en baño de hielo? Eso no lo olvidemos. ¿Por qué no agregarlo todo directamente? Entonces, otra pregunta para ustedes. La última parte importante de la reacción es que necesitamos hacer una neutralización. Ustedes van a ver en el video eh, cómo conforme se va agregando el cloro, la mezcla toma un color amarillento. Bueno, de hecho, conforme se va agregando más cloro, va adquiriendo un color amarillo bastante fuerte. Al final de la reacción vamos a tener una mezcla que se ve casi como un batido de crema, eh, una mezcla ahí entre un blanco y un amarillo fuerte, o más bien un amarillo opaco. Eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, nuestro producto, el que nosotros estamos esperando, tiene la apariencia de cristales blancos. Entonces quiere decir que ahí hay algo más que nos está contaminando nuestro producto, algo que le está dando color. Y ahora, bueno, con lo que hemos visto, o con lo que ya ustedes saben, bueno, ¿cómo quitar color? Bueno, podríamos hacerlo, por ejemplo, mediante una recristalización. Entonces disolvemos en caliente y le agregamos carbón activado para eliminar el color. Sin embargo, en este caso, hay una forma más sencilla de eliminar esa coloración. ¿Y por qué? Bueno, precisamente ese color amarillo se debe al bromo que nosotros estamos formando in situ y que para favorecer que toda la acetanilidad reaccione, vamos a generar un ligero exceso de bromo molecular. Y ese bromo molecular es el que me va a dar
ese tono amarillo en la mezcla de reacción. Y lo podemos eliminar fácilmente haciendo la reacción inversa a la que hicimos al inicio. Recuerden que nosotros partimos de bromuro de sodio y con el hipoclorito generamos el bromo. Pues una vez que termina la reacción, hacemos la reacción inversa, neutralizamos el bromo, una neutralización más bien de óxido de reducción, generamos el bromuro y ese bromuro, además de que es incoloro, tiene una carga, por lo tanto es soluble en agua y lo podemos eliminar fácilmente, porque nuestro producto precipita en agua, no se disuelve bien y el bromuro sí se disuelve. Entonces, eliminamos el color y además lo eliminamos fácilmente en el paso de la filtración. Entonces, les dejo un resumen de las preguntas de esta semana. En parte una guía para que tengan bastante que discutir en el foro. Esta semana el trabajo en clase es asincrónico, es decir, ustedes lo hacen en el transcurso de la semana y se evalúa como la participación en el foro. Entonces, volvemos otra vez al foro y les dejo unas cuantas preguntas que les pueden ayudar a discutir. Escojan alguna y investigan un poquito la respuesta. Y por supuesto, bueno, no hay preguntas para todos, pero la idea es que sea una discusión. Entonces, si alguien pone una respuesta, otra persona, bueno, entonces pone información adicional que ayude o que confirme esa respuesta o más bien la refuta. Y en esa discusión entonces vamos sacando entre todos conclusiones y respuestas para el informe también. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, voy a dejarles acá, alguna consulta que les haya quedado. ¿No? ¿Nadie? Bastante clara la sustitución electrofílica aromática. Los que fallaron en la encuesta ya saben por qué fallaron. Espero que sí. Esa era la idea. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, quedamos por acá y los dejo libres para que resuelvan el quiz que está en mediación virtual. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego.